Hoy vamos a hablar de un tema nuevo que es el tema de geometría analítica. Vamos a empezar recordando qué es esto que nosotros tenemos acá, cómo se llama este diagrama. Este diagrama se llama plano cartesiano, ¿sí? Vamos a recordar qué es el plano cartesiano, qué significa, cómo ubicamos un punto dentro de este plano. Y vamos a empezar diciendo que el plano cartesiano está compuesto por dos ejes, el eje X y el eje de las Y. Al eje X se les llama abscisas y al eje de las Y se les llama ordenadas. El punto central, digamos, donde se cruzan esos dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical, nosotros le llamamos origen. Este es el origen. Ese origen es el punto 0. Aquí está el punto 0, 0. ¿Sí? Del origen hacia la derecha, los valores que nosotros tenemos son positivos. Del origen a la izquierda van a ser negativos. Del origen hacia arriba tenemos positivos y del origen hacia abajo tenemos valores negativos. Este entonces es el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y dentro de este plano cartesiano nosotros vamos a estar ubicando los puntos, un punto. ¿Cómo nosotros ubicamos un punto en el plano cartesiano? En primer lugar tenemos que decir que un punto, para poderlo ubicar dentro del plano cartesiano, va a tener precisamente eso, una ubicación. ¿Y qué va a tener ese punto, esa ubicación? Va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Esto me va a dar a mí la ubicación dentro del plano cartesiano. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el punto A, y el punto A es el punto 1,2, ¿qué significa? Significa que hay una posición en X y dos posiciones en Y. Que si yo tengo el punto, por ejemplo, 3,1, el 3 refleja la posición en X y el 1 refleja la posición en Y, ¿sí? Esto es como nosotros vamos a identificar un punto dentro de un plano cartesiano. ¿Cómo nosotros lo vamos a colocar dentro del plano? El punto A, por ejemplo, dice 1 en X. Quiere decir que yo me muevo una posición en X. ¿Y cuántas posiciones en Y? Dice que 2. Me muevo una para arriba y dos para arriba. Entonces voy a tener un movimiento hacia la derecha y dos movimientos hacia arriba. De manera que mi punto A va a estar ubicado acá. 1 en X, 2 en Y. Este es el punto A, 1,2. El punto B dice 3 movimientos en X, 1, 2, 3, y 1 en Y, 1 hacia arriba. Me muevo 3 hacia la derecha y 1 hacia arriba. De manera que este segundo punto, que es el punto B, estaría en esta posición. 3 en X, 1 en Y. Siempre el primer número refleja las X o la posición en X. El segundo número refleja la posición en Y. Estos dos puntos A y B están entonces sobre el primer cuadrante. Veamos qué punto podría caer en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante nosotros vamos a tener, si usted se da cuenta, primer cuadrante yo tengo números positivos en X, positivos en Y. En el segundo cuadrante yo tengo números negativos en X y positivos en Y. Tercer cuadrante yo tengo números negativos en X, negativos en Y. Y cuarto cuadrante yo tengo números positivos en X y negativos en Y. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, el punto menos 2,2, ¿en qué cuadrante estará?
dice que está en el cuadrante negativo en X, es hacia la izquierda, y positivo en Y es hacia arriba. Por lo tanto, ese punto estaría en el segundo cuadrante, donde estaría ubicado menos 2 en X y 2 positivo en Y. Entonces vamos a tener 2 positivo en Y, 2 negativo en X, 2 positivo en Y. Por lo tanto, mi punto C estaría colocado en esta posición. Si yo tengo el punto D y este punto está ubicado en la posición menos 3, menos 1, ¿en qué cuadrante estaría? Es negativo en X, negativo en Y, por lo tanto entraría en el tercer cuadrante. Vamos a ver, tengo menos 3 en X, 1, 2, 3 negativo, y 1 hacia abajo porque es menos 1 en Y. Por lo tanto, mi punto estaría acá. El punto D está en menos 3, menos 1. Menos 3 en X, menos 1 en Y. Y un ejemplo, por ejemplo, para el cuarto cuadrante podría ser un punto E. ¿Cómo sería para el cuarto cuadrante? Positivo en X, negativo en Y. Yo puedo tener, por ejemplo, 1, menos 1. 1 en X hacia la derecha, menos 1 en Y hacia abajo. Por lo tanto, este punto sería el que yo tendría acá. Este es el punto E, que es 1 positivo y menos 1 en Y. Entonces, eso es la manera en que nosotros localizamos puntos en el plano cartesiano. El primer número refleja siempre la posición en X y el segundo número refleja la posición en Y. Continuando, entonces, vamos a ver ahora, ya que sabemos cómo ubicar un punto dentro de un plano cartesiano. Aquí tengo el punto A, está en la posición 1 en X, 1 en Y, que sería este que tengo acá, ese 1,1. El punto B está en la posición 3,3, porque está en 3 en X, 3 en Y, que es este que puse por acá. Y aquí tengo el punto C, que está en la posición menos 1 en X y 3 en Y, que es el que tenemos por acá. Y lo que vamos a aprender nosotros ahora es a calcular el punto medio entre dos puntos. El punto medio entre dos puntos, voy a poner por acá la fórmula. El punto medio entre A y B, entre cualquiera dos puntos, es la suma de valores en X dividido 2 y la suma de valores en Y dividido 2. Como yo estoy calculando un punto tiene que tener dos valores, un valor en X y un valor en Y, que va a ser el resultado de aplicar esa fórmula. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el punto medio entre el punto C y el punto B, visualmente usted puede ver acá, están sobre la misma línea recta, entonces es más fácil, por eso lo puse así, de visualizar dónde estaría el punto medio. Aquí hay 1, 2, 3, 4 espacios. Es de lógica pensar que entonces va a caer acá. Visualmente debería caer en esta posición. 1, 2 espacios. Quiere decir en la posición 1 en X y siempre sobre esa línea recta que es 3. Vamos a ver si es cierto. Entonces nosotros tendríamos, según la fórmula, que sumar valores en X entre C y B. Aquí tengo C y B, ¿sí? Usted va a sumar valores en X. Entonces tengo 3 menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque aquí tiene su valor negativo. Estoy sumando, pero este es 1 negativo. Entonces coloca el número con sus mismos signos. Entonces tiene 3 menos 1 dividido 2. ¿Por qué? Porque ahí dice la fórmula que es dividido 2. Y suma de valores en Y. La Y son los que están del lado derecho. 3 más 3
y también dividido 2. Al hacer esto, yo tengo que el punto medio entre C y B, aquí va a ser igual. 3 menos 1 es 2. Y 2 dividido 2, esto me da 1. 3 más 3 es 6. 6 dividido 2 es 3. Entonces, el punto medio entre estos dos dice que está en la posición 1 en X, 1 en X, 3 en Y. Quiere decir que es justamente como lo habíamos analizado originalmente. Este es el punto medio. Y está en la posición 1 en X, 3 en Y. Ahora, esto digamos en esta línea recta. Ahora si yo quisiera saber el punto medio entre estos dos, pues usted más o menos así, yo diría que está en la posición 2, 2. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Para el punto medio entre A y B, calculemos el punto medio entre A y B. ¿Qué dice la fórmula? Va a sumar valores en X. A y B son los dos primeros. Sumo valores en X. 1 más 3 dividido 2 para X. Y 1 más 3 dividido 2 para Y. Recuérdese que como es un punto, tiene que darme dos valores. Punto medio entonces entre A y B va a ser igual a 1 más 3 es 4 y 4 dividido 2 es 2. Lo mismo para Y. 1 más 3 es 4 dividido 2 me va a dar 2. Y entonces mi punto medio entre A y B estaría acá. Este sería el punto medio entre estos dos y es la posición 2,2. Ahí tenemos el cálculo del punto medio. Ahora vamos a pasar al cálculo de la distancia entre dos puntos. Distancia, ¿sí? Distancia. Esto siempre va a ser un número positivo, porque estamos hablando de un espacio que estamos midiendo, ¿sí? Si yo físicamente o visualmente o gráficamente veo cuál será la distancia entre C y B, yo veo que hay 1, 2, 3, 4 espacios, ¿sí? Esto es visualmente, pero porque está en línea recta. Pero si yo quiero medir la distancia entre A y B visualmente, solo que tenga 1 metro o que todo esté realmente bien con un escalímetro y todo, yo pueda verificar cuál sería la distancia exacta. Entonces, cuando están en línea, ya en diagonal, nosotros así visualmente no podríamos decir exactamente cuál es la distancia que hay, por ejemplo, entre A y B. Entonces, pero para el cálculo de la distancia nosotros tenemos una fórmula. Dice que la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz, y esto proviene del teorema de Pitágoras. Podríamos irnos para atrás y decir de dónde proviene la fórmula, pero yo les voy a dar acá de una vez la fórmula. La distancia entre dos puntos dice que la raíz cuadrada ¿de quién? De la diferencia de valores en X, esto elevado al cuadrado, más la diferencia de valores en Y esto también elevado al cuadrado. Vamos a ver entonces, aplicando nuestra fórmula, si yo quiero calcular cuál es la distancia entre C y B. Aquí va a ser igual. Según la fórmula dice que es la raíz cuadrada, y esto que no se le olvide, es una raíz cuadrada. ¿De quién? De la diferencia de valores en X. Si yo resto de aquí hacia acá, de B hacia C, en X, también hágalo de B hacia C en Y, para que no tengamos problemas con los signos. Aquí posiblemente no nos afecte, pero cuando veamos el siguiente tema, sí nos va a afectar si nosotros medimos distancias, o más bien hacemos diferencia de valores de un lado a otro sin discriminación. Entonces tenemos que hacerlo. Si digo de aquí para acá, digo al 3, le resto, ¿qué le resto? El otro valor en X, este es el valor en X, este es el valor en Y, este es mi valor en X y este es mi valor en Y. Al 3 le resto el menos 1, ¿sí? Aparte es el signo de la resta y aparte es el signo que tiene el punto. Al 3 le resto el menos 1 y esto lo elevo al cuadrado, dice la fórmula. Ahora, diferencia de valores en Y. Al 3
Le resto, ¿qué le resto? El 3. Y esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, la distancia entre C y B dice que aquí va a ser igual, raíz cuadrada de 3 menos 1, esto ya lo hemos visto nosotros, ese menos por menos se convierte en más y es el 3 más 1. Entonces esto es 4 al cuadrado más 3 menos 3, esto es 0 al cuadrado. Distancia entre C y B va a ser igual entonces a 4 al cuadrado, 16, más 0, esto es la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Que es lo que yo les decía que midiendo los espacios tengo 4 espacios de distancia, ¿sí? Entonces en este caso la distancia entre el punto C y B es igual a 4. Calculemos la distancia entre A y B. ¿Qué es lo que yo les decía? Que como por ser diagonal ya no es como tan fácil de visualizarla. La distancia entre A y B. Si yo resto de aquí para acá en X, tengo que restar también de aquí para acá en Y. Entonces la distancia sería 3 menos 1, porque es diferencia de valores en X. Esto es X, esto es Y. 3 menos 1 en X al cuadrado. Y 3 menos 1, esto es correspondiente a Y, y también al cuadrado. Entonces la distancia entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 3 menos 1 es 2, y ese 2 está elevado al cuadrado. 3 menos 1 es 2, y este 2 también está elevado al cuadrado. Distancia entre A y B sería igual a 2 al cuadrado es 4, más 2 al cuadrado es 4. Quiere decir que esto sería igual a la raíz cuadrada de 4 más 4, que es 8. La raíz cuadrada de 8 no es exacta, entonces dejémoslo así, únicamente indicado que la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de 8.